¿Qué tal, mis amados hermanos? Les saluda su hermano Octavio Arce y yo soy parte de la primera iglesia bautista de la ciudad de Ducor, California. Es un gran placer presentarles este devocional de domingo, el Día del Señor. Y lo vamos a estar situando en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 8, en versículos que van del 1 al 9. He titulado a este pequeño devocional Real Advertencia, porque nos habla de cómo Samuel en su vejez es descartado como juez y sus hijos son puestos en su lugar, pero al ser corruptos y aceptar sobornos para ser jueces, el pueblo de Israel decide sustituirlos y poner en su lugar a un rey. Pero Dios, nuestro Padre Dios Jehová, hace la advertencia de que si elegimos a un rey, va a haber consecuencias, que un reino que se gobernaba de forma teocrática, ahora va a ser gobernada por una monarquía, entonces va a haber consecuencias. Pero el pueblo que pedía era un rey. Entonces vamos a ver en la primera enseñanza que puedo encontrar en versículos del 1 al 5. La palabra de Dios dice así: Aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Su hijo primogénito se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, dejándose sobornar, pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: Tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, danos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Aquí la enseñanza que yo pude encontrar es que debemos de cuidar nuestro andar en Cristo Jesús. Cuando nosotros somos cabezas de hogar, que somos padres, que somos sacerdotes de un hogar, el Señor nos dice que debemos de seguir sus caminos, debemos de obedecer su palabra, y esto nos va a ayudar a llevar a criar a nuestros hijos de una buena manera. Y la evidencia de un buen sacerdote en su gran mayoría es una familia íntegra y bien portada. Muy probablemente Samuel descuidó su familia y sus hijos ya no siguieron sus caminos. La gran mayoría de las veces vamos a ver que una familia que tiene un buen sacerdote o un buen cabeza de hogar va a ser una buena familia que va a tener buenos hijos y van a seguir en los caminos del Señor. Pero también vemos excepciones, no quiero generalizar. Hay veces que los papás son buenos padres y los hijos deciden ser malos por decisión propia, pero eso ya queda fuera de las manos de los padres. Pero en su gran mayoría vemos el ejemplo, que si cuidamos nuestro andar, nuestros hijos van a seguir nuestros pasos. La siguiente enseñanza la pueden encontrar en versículos 6 y 7, que dicen así: Pero no agradó a Samuel que le dijeran: Danos un rey que nos juzgue. Y oró a Jehová. Dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que ellos te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Entonces lo que yo puedo mirar en estos dos versículos es que nuestras decisiones deben de ser guiadas por Dios. Así como Samuel puede haberse resentido, puede haberse sentido mal de que el pueblo lo estaba rechazando, él decide orar a Dios y él decide que su decisión, su acción siguiente iba a ser tomar la decisión que Dios le dijera. Entonces, el querer ser como los demás pueblos motivó al pueblo israelita a querer tener un rey como gobernante. Así que debemos de cuidar la influencia del querer ser como los demás o como el mundo, porque nunca va a ser la decisión de Dios querer ser como el mundo, sino Él nos ha escogido para ser su pueblo y para ser su iglesia. Entonces debemos de hacerlo como Él nos dice, porque Él es el que sabe más que todos, es el que tiene la omnisciencia, que sabe todo, y por lo tanto debemos de obedecer al que sabe cómo guiarnos. La siguiente enseñanza la encuentro yo en versículos 8 y 9, que dicen así: Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, pero hazles una advertencia solemne y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. De nuevo, la enseñanza aquí es: sigamos haciendo o sigamos las instrucciones que Dios nos da en su palabra. Todo el tiempo Dios nos va guiando por el camino que más nos va a convenir.
que nosotros nos vaya mal o que tengamos malas decisiones o pasemos por pruebas o tribulaciones, es porque estamos saliéndonos de lo que Dios nos está marcando como pauta. Sí, cierto, Dios nos puede mandar pruebas, pero son pruebas que vamos a poder superar. Aquí Samuel obedece a Dios aun cuando sabe las consecuencias de traer decisión de tomar o de traer la decisión del pueblo de poner o nombrar a un rey. Entonces, cuando Samuel recibe esta revelación de Dios, él sigue la instrucción de Dios de transmitirle al pueblo, obedecer, sí, en el aspecto de que, Dios dice que sí vamos a poner un rey, pero también Dios nos dice que va a haber estas consecuencias. Entonces, en el capítulo siguiente vamos a estar mirando esas consecuencias, pero aquí Samuel viene a terminar el periodo en el que hubo jueces en el pueblo de Israel. Es considerado el último juez del pueblo de Israel. Y como vemos, pues la cosa no terminó muy bien. Entonces, estas fueron las enseñanzas: que debemos de cuidar nuestro andar en Cristo Jesús, que nuestras decisiones sean guiadas por nuestro Dios y que sigamos las instrucciones que Dios nos da en su palabra. Entonces no nos olvidemos nunca de seguir la Biblia, de seguir su consejo y de aplicarlo en nuestras vidas diarias para que sea de bendición. Espero esta meditación sea de gran bendición a sus vidas y espero encontrarlos en una ocasión próxima. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto.